Creo que el día de hoy lo único que podamos, digamos que elogiar de alguna manera, porque todavía no está auditado, es el tema de las becas. Creo que es lo más trascendental que podemos visualizar. También yo quisiera reconocer la buena intención de empujar una nueva clase política hablando desde el punto de vista generacional. Ese programa de becas, Sí. que yo creo que es la insignia, yo creo que es lo que va a quedar Va a ser la marca registrada del así es. gobernador. Va a ser difícil devolverlo. Es como lo de los uniformes escolares en nuestro caso, ¿no? Es muy difícil quitarlo porque empiezan a ser derechos adquiridos de la población. Tienen esfuerzos en la parte de la seguridad pública. Lograron contener el desastre que hizo Claudia, pues, para decirlo así con todas sus letras. Sobre todo al norte del estado. Sí, a mí me da pavor pensar que algunos de los perfiles que andan sonando para ser gobernador, no me lo imagino tomando decisiones En ese rubro. En este rubro, ¿no? Creo yo que es lo que tenemos que estar atacando. Yo voy más allá de eso y me quedo con el mismo discurso de entre gobernador y el tema de administrar. Yo creo que el tema de los programas sociales todos son buenos, pero ninguno puede ser universal porque hay gente que realmente no los ocupa. Y cuando estás destinando todo el recurso que te llega a eso, pues también haces digamos lo que un bloque de ciudadanos, pues que se les facilita más el vivir sin hacer mucho o haciendo poco, o algunos de ellos haciendo nada, en vez de buscar maneras de, digámoslo, de solventar sus propias necesidades. Bueno, iniciamos, bienvenidos a La Polaca con Aarón Tapia, el antro político donde lo único que no se degenera es la verdad, periodismo sin tapujos ni mordazas. Hoy vamos a analizar el tema delegado de, hasta el momento, Alfonso Durazo, desde todas las perspectivas, todos los ángulos. Habrá quien vea cosas negativas, positivas, de ambos lados, en fin. Vamos a estar analizando esto, pues como les comentaba, miércoles de la mesa pendenciera, aunque hoy va a estar coja la mesa, una pata le va a faltar, y la pata que le falta, pues es de la hotel. Roberto va a decir, no hace falta, ahí estás tú. O sea, yo, ¿no? Está bien. Así que yo voy a tener que hacer con mucho gusto el abogado. Qué bueno porque se niveló ahora sí, ¿no? Sí. Se niveló. No, Se pues agarraban solo, Roberto. A ver, Siempre son de 2 contra 1. aquí están el ruso y tú contra pobre David, entonces por ¿Y eso tú? tengo que ahí nomás para Para equilibrar. que se Son muy equilibre, abusones, son muy abusones. Digo, cuando no hay mucho que defender, creo que está medio complicado, Sí. pues, pero bueno. Bueno, en fin, Roberto Romero y Baltasar Valenzuela, que de Moviendo Sonora, iba a decir MC, pero es MS. Sí. Como la banda. Entonces, Como la la banda MS, y muy así, muy es banda, muy no? símil, muy símil. Banda, Muy ¿no? símil, muy Banda, símil. no pandilla, ¿no? ¿Ya Muy viste diferente. el vehículo que trae Moviendo Sonora? Sí, así, cómo no, pues si todo. anaranjado. Nomás Sí. con que una vez lo veas, cierra los ojos y te lo vuelves a ver. Si no chillas, que chiste. David Figueroa no pudo estar acá, no pudo llegar, están en una sesión plenaria que se alargó, está el gobernador con los diputados, pues le va a ser imposible entonces llegar acá a David Figueroa, se disculpa ahí con toda la audiencia. Bueno, pues el legado, a ver, del gobernador Alfonso Durazo hasta el momento. Gracias, Roberto, gracias, Aarón, como siempre, compartir esta mesa, pues digo, es un privilegio. Digo, desde un punto de vista muy personal, creo yo que hay pocas cosas que aplaudir de este gobierno, si el gobierno terminara el día de hoy. Y creo que va a haber muchas cosas que cuestionar, sobre todo que dudo mucho que esos macroproyectos que el gobernador, digamos, planteó de inicio de administración se puedan cumplir. Creo que el día de hoy lo único que podamos, digamos, que elogiar de alguna manera, porque todavía no está auditado, es el tema de las becas. Creo que es lo más trascendental que podemos visualizar. Por otro lado, se hablaba de una fotovoltaica que genera energía, sin embargo, no distribuye nada de energía al día de hoy. Vemos un puerto de Guaymas que pues no está trabajando ni siquiera el 20% de su capacidad. La carretera Guaymas-Chihuahua todavía inconclusa. Todavía vemos también el tema del ferrocarril acá. Pues ya, digo, ni tema es porque ya se dio cuenta que no lo va a poder terminar. Estamos viendo también el tema del ferrocarril. las vías que iban a hacer de federal para allá, para el lado de Nogales. Bueno, pero es federal el tema. Es federal, ¿no? pero Sí. él impulsó como si Sí, fuera en campaña dijo que iba a gestionar. Así es. Entonces, sobre todo el tránsito por Nogales, que tendré que es lo que, digámoslo,
lo que nadie ha podido lograr en los últimos sexenios. Luego nos vamos todavía más allá, el tema de los casi 600 millones de pesos que se le ha invertido a la Sauceda. Digo, pintar un auditorio que ya estaba hecho y nomás tener una milla para irse a caminar, creo que no veo los 600 millones porque los árboles son nativos, no creo que les hayan costado mucho. Entre todas esas cosas, creo yo que ha sido un gobierno deficiente. Vemos un sistema de salud colapsado en lo local y en lo federal. El abastecimiento de medicamentos es prácticamente muy por debajo de las necesidades. Vemos un hospital que sí es cierto, él lo terminó. Vino a hacerle el favor a la exgobernadora Claudia Pavlovich, sin embargo, pues no trabaja ni siquiera el 60% de su capacidad, y eso lo digo con pleno conocimiento debido a que vengo de una familia de médicos y ellos dicen a lo largo de su carrera, pues mi papá que tiene 35 años prácticamente en el sector salud, que nunca había habido el carecimiento de medicamentos como lo hay ahorita en los últimos 7 años de este, digamos, régimen de gobierno. Creo yo que hay poco que aplaudir y esperemos que en el próximo año cambien muchas cosas de estas, pero creo que el tiempo no le va a alcanzar. Bueno, primer saque de Baltasar Valenzuela. Roberto Romero, venga. Bueno, a mí me gustaría empezar para guardar cierto equilibrio por las cosas buenas que yo detecto en el gobierno de Durazo y que estimo. Veo difícil que vaya a pasar algo que no, que haga que no lo herede, pues tal y cual lo observamos hasta ahorita. En primer término, me gustaría hablar de que ha logrado mantener, a pesar de que tiene un nivel, vamos a decirlo así, de poder como, pues yo creo, desde las épocas del autoritarismo pleno, por allá en los 70s, quizá principios de los 80s, un gobernador no tenía, él con un control, con un dominio total del Congreso, con un dominio de los medios, de los organismos intermedios, de el poder judicial con una influencia enorme en todo el aparato federal, inclusive. Se sabe que él quita y pone delegados, ¿no? Yo creo que a pesar de todo eso, pues otras personas pudieran haberse emborrachado de poder y hubieran cometido algunos excesos que en términos generales no es la línea del gobernador Durazo, como con mucho menos poder sí lo era, por ejemplo, el gobernador de los antecesores, ¿no? Creo que ha sabido controlar esa parte y eso ayuda mucho porque sostiene un clima político estable, de alguna manera, todos de alguna forma lo agradecemos. Aquí estamos en las mesas, a mí jamás he recibido un comentario de nadie, yo me toca representar al PAN en muchas partes, y debo reconocer que aun y cuando hago críticas a veces serias, fundamentadas, nunca faltando al respeto, ni con una intención de carácter personal, pero antes era usual. Yo me acuerdo antes de ser gobierno, donde te parabas, hacía algo así, luego te caía una llamada. Y aquí hay una tolerancia total, ¿no? Entonces yo eso lo celebro y ojalá y sea algo que llegue institucionalmente para quedarse, ¿no? Ojalá, que nadie vuelva a caer en la tentación de exceder en el uso del poder. Otra cosa que yo veo buena, el enfoque social que ha tenido el gobierno, principalmente con el ahorro que ha habido en el Congreso, que era una baquetonada, ¿no? Lo que pasaba ahí. A mí me tocó vivirlo, estar del otro lado, cómo prácticamente te gestionaban, ¿no? Para poder gestionar sus asuntos, muchas veces particulares, debo decirlo. La gran mayoría no, se ha hecho el mito como si todo fuera para asuntos particulares. La verdad es que gestionaban proyectos porque querían ser alcaldes y querían quedar bien por allá de donde eran y cosas así, pero de forma desintegral, y que aunque era inversión pública, pues la verdad es que muchas veces era de forma desintegral, sin obedecer un plan congruente, etcétera, y sin sacársele el mayor provecho, pero a final de cuentas se terminaba haciendo, Aaron. Creo que había hasta donde yo sé, un ahorro de más de 600 millones de pesos anuales que han dedicado a becas, creo, o 400 millones de pesos anuales que han dedicado a becas, y pues eso pues también es un impulso muy importante, ¿no? También yo quisiera reconocer vamos a decirle la buena intención que ha tenido de empujar una nueva clase política, hablando desde el punto de vista generacional. A pesar de que se esquipió, por así decirlo, hacia atrás por edad,
generacionalmente con su llegada a la tendencia que venía anterior, con dos gobernadores relativamente más, no relativa, mucho más jóvenes y de otra generación, pues se pudo haber pensado que él se iba a llenar de gente de su camada, como se dice vulgarmente. Ha impulsado jóvenes, como todo, hubieran sido viejos seguramente hubiera sido igual, unos mejores que otros, pero está empujando y está pensando seriamente en heredar esto a una nueva clase política, porque pues los cuadros no son eternos y aunque algunos políticos pensemos que así podemos estar, ¿no? Sí. Pero no funciona así. Entonces también eso yo creo que son de los puntos buenos, que no se diga que no somos objetivos, Aarón, y que no reconocemos, a diferencia de los fanáticos de, ¿cómo se dice? Del ruso no vino, ¿para qué le estás jodiendo? O sea. Fíjate, yo no dije nada, no, todavía tengo esperanza en mis 5 puntitos, eso no los pierdo, ¿no? De que se haga la alianza y eso, entonces por eso no tengo que cuidar mucho. Tienes que cuidar mucho la forma. Ya lo hemos comentado aquí, ¿no? La parte esta de positiva del gobernador, que a pesar de que tiene todo, no tiene contrapesos, pues más bien. En un congreso que... Ni fácticos ni legales. Nada. En un congreso de 33 diputados que 28 son 4T, o sea, Morena y sus aliados y otros agregados ahí. Poder judicial, bueno, siempre los poderes judiciales del Estado han estado históricamente a los pies del Ejecutivo. Así que no hacía ni siquiera hacía falta reforma, yo creo, en los poderes judiciales estatales, pero bueno. Ahí está. Bueno, las fiscalías, eso de que son autónomas, es una falacia. Ni aquí, ni en Baja California, en ningún estado, y tampoco en lo federal, ¿no? El empresariado, pues tú sabes, siempre es acomodaticio, nunca han sido voces que irrumpan. A lo mejor por ahí pueden estar inconformes por algo, pero difícilmente van a salir a hacer un contrapeso. Entonces, organizaciones de la sociedad civil, pues no, tampoco. Ahorita estamos viendo algo ahí por un asunto de las instancias infantiles y van y clausuran ahí el Congreso y todo, pero bueno, es algo que se va a solucionar al final de cuentas. O bueno, vamos a ver cómo, en qué, para lo que podía haber sido algo catastrófico, que fue la tragedia de Waldos, simplemente fue algo que hicieron ambos, tanto el gobierno municipal de Toño Estezarán como el gobernador se pusieron de acuerdo. O sea, no pasó lo que sucedió el 2009 con la guardería ABC, que hubo un pleito ahí entre el gobierno federal y el gobierno del estado y fue un desastre todo eso, ¿no? Hoy no, dijeron, vamos a dejar la politiquería de un lado y hagamos pues sí, y se coordinaron y todo, y atendieron a las víctimas, y hay que decirlo, la empresa también atendió a las víctimas, ¿no? Ahí estuvieron al pendiente. Entonces, rápidamente eso se sofocó la crisis, ¿no? Que podía venir. Y bueno, y como dice Roberto, pues gracias al talante del gobernador, que no es evidentemente un talante autoritario, pues no ha pasado cosas extraordinarias en cuanto a un abuso de poder sistemático. Habrá casos aislados, ¿no? De su gente y cosas así. No, claro, y en todos los hay, pues no. Siempre sucede. Pero no es una constante, no es una línea, no es un estilo de gobernar. O sea, ha sido claro, es más, ha habido episodios donde dices, híjole, se pasan. Acuérdate que de un sindicato del CIT, creo, ¿no? Sí. Allá estaban en Imuris, no sé, tenían cerrado una mina, pues, y que se pone a hablarle por teléfono y pone hasta una bocina y ahí pues bastante áspero, y le termina colgando el gobernador. Pues muchos decían, bueno, pobre vato ese le va a ir como... No pasó nada, no es, pues no, ahí hay que reconocer eso que insisto, a pesar de que tiene todo a favor, y todo también como para despegar los pies de la tierra, pues no lo ha hecho, ¿no? La experiencia sentido, y la edad, yo creo que le da esa... Sí, yo creo que tiene que ver mucho, Tiene que ver mucho, o sea, hablamos mucho de los jóvenes, del pueblo, también hay que valorar algunas virtudes que solamente la edad te da, ¿no? Así es. Sí. Y lo que yo coincido con Baltasar, celebro ese programa de becas, que yo creo que es la insignia, yo creo que es lo que va a quedar va a ser la marca registrada. Así es. Va a ser difícil
devolverlo. O sea, Se va a quedar. son de esas cosas que es difícil, como lo de los uniformes escolares en nuestro caso, ¿no? Es muy difícil quitarlo porque empiezan a ser derechos adquiridos de la población. Y yo creo que lo único que sería muy interesante, Aaron, que siga saliendo de donde mismo. Es decir, que se establecieran los mecanismos legales y ahí es donde vienen las propuestas. Y lástima que no vino el David. Que siga saliendo. Pero puedes decir, pues, David, es una oportunidad, presenta una propuesta para que se legisle que de ese ahorro, o sea, que se asigne siempre el dinero y de ahí se vaya. ¿Para qué? Para que les obligue, que haya una presión social sobre una gestión austera en el Congreso del Estado. Así es. Que ni siquiera es tan austera, o sea, sí hay suficiente lana. No es como que se anden muriendo de hambre, pero ya no hay esas fugas de dinero como el caso que tú documentaste, ¿no? Sí, la estafa legislativa, así es. Y en esa parte, vemos ahí lo que se ha invertido en el 2022, mira, 474 millones de pesos. 400 de ellos son lo que le quitó, recordarán, al Congreso, que lo dijo en campaña, pues fue promesa de campaña tanto reducir mandar la iniciativa al Congreso para que se redujera el presupuesto anual que andaba en 800 y feria de millones de pesos, o sea, era el 600. tercer o el cuarto, no recuerdo. Más caro del país. Era el cuarto. Si Veracruz, fíjate, no modificaba, no aumentaba, y en Sonora se aumentaba un poco, iba a rebasar a Veracruz, iba a quedar en el tercer lugar, detrás del Congreso de la Ciudad de México, que es el más caro, y luego seguía el de, no sé si Oaxaca bueno. El caso es que 800 millones de pesos, y como ahorita lo mencionó Roberto Romero, pues bueno, yo documenté que por lo menos el último año que habían recibido esos 800 millones de pesos, pues se habían clavado los diputados de la legislatura 2018-2021. Era lo que les daba, no se lo clavaron, ¿no? Robar era que lo hubieran sacado ahí y metérselo a la bolsa, era algo que así ¿qué crees que hicieron con tanta factura? Sí, pues que tanta empresa fantasma, ¿dónde quedaron? O sea, simularon compras por 400 millones de pesos. Los buenos samaritanos, insisto, es la legislatura, no recuerdo qué pero es la del 2018-2021, ¿no? La que se está agarrando como parámetro de medición. Esa es donde los buenos samaritanos, acuérdense que en la pandemia dijeron, vamos a la mitad de nuestro presupuesto lo vamos a dar a la sociedad. Sí, a la sociedad más vulnerable para apoyar por esto de la pura empresa fantasmas, compras simuladas, 400 millones de pesos. Bueno, pues el gobernador dijo, les voy a quitar ese presupuesto porque veo que perfectamente el Congreso puede funcionar con 400 millones, o sea, la mitad, y lo voy a meter a becas. Eso fue promesa de campaña y sí, exactamente la cumplió. Lo lamentable aquí es que nadie enfrentó ni siquiera un proceso, un juicio. O sea, se quedó en la impunidad eso. Y todos los que estuvieron ahí y también de parte del administrativo y a gusto, ¿no? Macanearon y bueno, pero se mandó a becas y es así como comienza la primera inversión. El primer año, 474 millones de pesos. Insisto, 400 millones que se los quitó al Congreso. Luego le aumenta, fue año con año aumentando, 612 el 2023, luego 750 2024, 830 2025. 2026, 1,000 millones de pesos. A ver, pero aquí hay algo, está desactualizado, porque en este año son casi 2,000 millones de pesos. Yo creo que se equivocaron en el último, son 1,800, casi 1,900 millones de pesos. O sea, bueno, fue lo que casi anunció. ha quintuplicado el presupuesto inicial, y de lo que dijo también el gobernador, que iba a llegar hasta donde se dieran becas para posgrado, universidad y posgrado. Y este año ya hay para posgrado. De hecho, pero hay una parte de las becas ahí, como la Rita Cetina, que no depende 100% del gobierno del Estado, sin embargo va reflejado en esa cantidad. Al final del día yo me quedo con una situación entre la diferencia entre gobernar o administrar. Y creo yo que el gobernador al día de hoy se ha dedicado más a gobernar que a administrar. Hemos visto grandes decisiones que ha tomado, por ejemplo, por mencionarte algunas,
el tema de darle marcha atrás al tema de la vivienda de bienestar, que la movió de donde inicialmente se había proyectado, Allá programado, que era por el Colosio Final y que lo cambiaron para acá, ese, para el lado fue una de salida Altares. que no fue eso que dijeron, no, escuchamos a los vecinos, No, clasistas, esto, no. Lo que pasa fue un error. Alguien, no sé quién sería el encargado. El encargado. Decir, ahí podemos, bueno, no, la realidad es que ese terreno tiene añales de litigio federal. Me imagino que a ti te había tocado cuando lo del estadio, ¿no? Sí, El estado Sonora. Sí. Tuvieron ahí que hacer arreglos, ¿no? Con la persona, esto no sé con quién. Sí, con el, Son con los los que terrenos, sí. con el propietario Así es. O los propietarios. original, o los propietarios, con los posesionarios, que eran diferentes personas, e inclusive en algunos casos donde la propiedad pues estaba en el lindero de la federación, porque por ahí era el cauce del río también, ¿no? Así es. O sea, sí fue una combinación, ahí el trabajo legal fue muy complejo, ¿no? Sí, cosa que aquí no, o sea, yo me imagino para no exhibir eso al despistado que dijo aquí podemos llevar a cabo el proyecto de los multifamiliares, pues que ni enterados o no sé, o pensaba que lo iba a arreglar, no sé, que están actualmente en un litigio, ¿no? Sí, pero al muchos final del años. día fue una decisión que tomó el gobernador y es un tema de gobernanza. Luego te vas al tema de las cortinas acá en Ures, que también le dio marcha atrás y escuchó la petición de los vecinos. Presas. ¿Qué dicen cortinas? Ni modo que esté una cortina así en el aire colgando, pues. Oye, para aquellos que nomás siguieron los proyectos de gobierno en sus redes. Luego te vas al tema de carreras, de caballos y demás, y también le dio para atrás. Lo de la ley animal. Lo postergó para el próximo. Ahí no se debió, pero bueno. Pero bueno, ahí. a lo que voy, ese tipo de acciones, digámoslo, que de alguna manera demuestran una gobernabilidad o una buena gobernanza dentro del Estado, y creo que el gobernador al día de hoy lo ha hecho bien, como dice Roberto. Sin embargo, yo me voy un poquito más a fondo. Yo quiero ver el tema de números, el tema de administración pública. Nomás para terminar esto, para unos números, en lo que se ha reflejado Ajá. esto, la inversión de las becas y de algunos otros programas más en la educación, eso es lo que se refleja, mira, los niveles que han bajado de deserción escolar, ¿no? Claro. O sea, ahí vemos, por ejemplo, que la primaria 2020-2021 era 0.7 la deserción. Fíjate, 2022-2023 llega a 0.2%, o sea, bajo. Pero qué raro, vuelve a subir a 0.6 en el 2023-2024. Digo que sigue siendo baja. No, sí. Digo, al final del día es por donde están ubicadas esos centros educativos. Miren, está, mira, secundaria, que era 4.5 en el 2020-2021, hasta llegar en estos momentos a 3.4. Mira, gran parte de eso se lo deben a las becas, y lo digo con la experiencia propia de haber trabajado en lo que es el sistema de la Secretaría de Educación y Cultura. La deserción educativa siempre ha sido en dos vectores. Uno, el tema de la falta de acceso a las unidades educativas, que por eso en primaria, pues generalmente el índice de deserción es menor, porque en casi cualquier lugar del estado hay una escuela primaria, pero conforme se va haciendo pues más avanzado el sistema educativo, pues hay menos acceso a ese tipo de universidades. ¿Qué sí está haciendo el gobierno hoy con las becas? Pues reduce ese 2%, que sí es significativo, por ejemplo, en el tema de superior, y muy seguramente gran parte de eso es también por el tema de las becas. Casi 5% lo redujo. Bueno, del 2020 hacia Ajá, acá. Sí. Pero a lo que voy, es sí, porque también se han creado más centros educativos de educación superior. Por ejemplo, yo soy de Chojoa y tenemos universidad ahí a partir del 2014, pues prácticamente antes de los 34 que nos graduamos de secundaria, a lo mucho nosotros 10 nomás logramos salir a una prepa, y ¿qué te voy a decir? A una universidad, porque en aquel entonces no había acceso a eso ni económicamente, ni tampoco a la mano o al alcance de todos. Ahorita el sistema educativo, pues casi pudiésemos decir que no hay un municipio que no tenga un acceso, y digámoslo también las, necesidades cubiertas en el tema de transporte y demás para poder accesar. Sin desmeritar el tema de las becas, ¿eh? En serio, yo creo que de los proyectos más, lo visible que va a ser marca de la casa de este gobierno va a ser las becas. Pero sigo insistiendo, me falta mucho por ver desde mi perspectiva, mi punto de vista, y lo que cuestiona pues mucho ciudadano afuera es, ¿y todo lo demás, todo el demás dinero, dónde se está reflejando? Porque la realidad es que no hay
obras macros. Veíamos que antes si decían, no, pues los puentes y carreteras los hacían tanto el gobierno del estado como por la federación. Hoy no vemos ese tipo de desarrollo. Vemos que se avanzó en el tema de los tramos de las carreteras 4 carriles, sobre todo de aquí de Hermosillo hacia el sur del estado, que es prácticamente perfecta la carretera, pero también nos vamos al norte y desde cuándo está parado el tramo de aquí a Nogales. Entonces, todo eso también es cuestionable porque, digo, hay recursos que se tendrían que erogar en eso, porque es primordial pues que tengamos esos accesos. Insisto, no es lo malo. Aquí lo malo sería que no haya cuentas claras de todo eso que está pasando y que la gente pueda ver claramente que el recurso no nada más se ha ido al tema de becas, sino que también se ha invertido en otras cosas que dan un beneficio directo a la ciudadanía. Eso no se está reflejando el día de hoy. Por otro lado, el tema de gobernabilidad. Teníamos acceso nulos a algunas ciudades, digámoslo así, en el tema de inseguridad, Caborca, Río Altar, Cajeme, y hoy vemos que eso de cierta manera se ha, digámoslo, aminorado porque no ha desaparecido, pero puede también haber dos condiciones, porque muchos dicen que ya se acostumbraron a vivir así. Yo creo lo contrario, porque yo creo que se viaja un poquito más tranquilo hoy en día. Y creo que esos son los puntos de vista o las distintas perspectivas que pudiésemos dar como ciudadanos comunes y corrientes. Sí, en el caso de las obras emblemáticas, bueno, es que también medir un gobierno así nada más por obras, pues también... Digo, cruel, no, está cruel. No, pero, por ejemplo, no ha habido, sí, las obras así faraónicas, pero, por ejemplo, ha habido la construcción de 10 hospitales, pues, ¿no? En el estado. ¿Cuáles? Mucha obra en el de Vicam. El de Vicam no lo hizo él. Ahorita te voy a buscar aquí. Ellos se ponen la medalla de 10 hospitales, que es diferente, pero la verdad, y algunos los han hecho y no los tienen operando. No, si la bronca no es tener elefantes blancos, Romero. Sí, pues. O sea, ahí la neta, no, ahí sí yo no les reconozco un avance real, ¿no? Tienen esfuerzos, vamos a decirlo así, que yo también les reconozco, Aarón, en la parte de la seguridad pública, ¿no? Lograron contener el desmadre que hizo Claudia Pavlovich, pues para decirlo así con todas sus letras. Sobre todo al norte del estado. Sí, ¿no? y lograron contenerlo, inclusive en Obregón. En Obregón disminuyó mucho los índices de violencia en Obregón, aunque no están en términos todavía deseables, y hay mucho por hacer, pero lograron contener la violencia, pues, y la toma que tenían en algunos territorios de el crimen organizado. Yo creo, sin embargo, que no ha habido un cambio estructural. O sea, hay mejores resultados desde el punto de vista de la ejecución de lo que hacen para contener las incidencias, pero no veo, honestamente, cambios estructurales que sea fácil heredar esa mejora, ¿no? O sea, si uno de esos alfileres que ahorita están operando se lo quitas, se va a desplomar todo el sistema otra vez, ¿no? Entonces está muy vulnerable el sistema legal, el sistema de seguridad, y la verdad es que lo ves por los picos que presentan, ¿no? Oscilan muy duro. Entonces, yo la verdad creo que ahí faltaría, por la experiencia que yo le reconozco en el tema al gobernador, a lo mejor que ya en este último tramito, Aaron, hicieran algún diseño estructural para que pudieran heredarnos esa estabilidad, independientemente de quién gobierne después. A mí me da pavor pensar que algunos de los perfiles que andan sonando para ser gobernador, no me lo imagino tomando decisiones en este rubro, ¿no? Entonces yo creo que mucho de lo que se ha logrado tiene que ver precisamente con ese talante y ese carácter y esa formación que él tiene y el don de mando y que tiene también con las fuerzas armadas y con la Marina y con todos los organismos que tienen que ver con la Guardia Nacional, etcétera. La neta, Aaron, no es fácil, aunque tengas el poder formal, porque son instituciones que se mueven a su ritmo y con sus intereses a veces, y te lo digo por experiencia personal. Nosotros también nos generamos una situación caótica y logramos bajar los índices y entregamos un estado en mucha mejor, ¿cómo se dice?, condición de cómo lo recibimos, pero nos costó mucho trabajo político, Aaron.
mucho de gabinete, de escritorio, de estar sentado con los generales, personalmente, inclusive a mí me tocó hacerlo, y construir una relación muy fluida, institucional, y que, o sea, la verdad no es fácil, porque también ellos tienen desconfianza, ¿eh? No saben con qué intereses le estás pidiendo tú un favor, una orden, ¿me explico? Entonces se tiene que generar la confianza, es muy complicado. Entonces yo creo que algún mecanismo deberá haber yo ya desconozco, estoy un poquito empolvado en ese tema en específico, no conozco los problemas, vamos a decir, los drivers actuales, los detonadores de los problemas actuales, pero algo debe haber. Nosotros logramos heredar cosas, por ejemplo, ya habíamos logrado controlar que eran un fuente de vicio las casas de empeño. Cosas tan sencillas como eso, los casinos. Se reactivaron en 300%. Los casinos, las maquinitas de juego en las tienditas de las colonias. Todo eso legal, hicimos una estructura legal que nos acompañaba para tener facultades desde el Estado y poder intervenir en la correcta operación de ese tipo de negocios. O en su caso inclusive prohibirlos. No sé, ese tipo de cosas, llegó Claudia, se pusieron laxos, no cambiaron la ley, pero nomás no la cumplían y empezó a hacerse otra vez el desmadre. De mulas pedras, pero también vemos en el sistema educativo, creo yo, algunos descuidos, aplaudimos el tema de las becas y el mantenimiento también del sistema de entrega de uniformes, que esa pues fue heredada, prácticamente se quedó como ley. Sin embargo, hoy en día vemos un descuido muy, muy drástico en el tema, digamos, en lo mínimo necesario que ocupan las escuelas para operar, sobre todo el tema de limpieza. Vemos cada ciclo escolar bastantes escuelas que no inician, digámoslo, en tiempo y forma el ejercicio de sus labores debido a que hay mucha maleza, que no están impermeabilizadas, vidrios quebrados por el vandalismo que pasa cada periodo vacacional, sobre todo en el tiempo de verano. Y eso no nada más es reflejado en lo que dicen los padres de familia y demás. Vemos también el tema de los incidentes que ha pasado con la niña que mordió la culebra, la otra que le picó un alacrán y demás, es por falta de mantenimiento de las instituciones educativas. O sea, no todo es dinero. Y veo yo un sistema de gobierno que está focalizado en un paternalismo o un asistencialismo social, que todo lo que buscan es darle migajas a los bolsillos de los ciudadanos, sin embargo están descuidando partes torales que son primordiales para un desarrollo, digámoslo, equitativo. Eso es lo que yo no estoy viendo. Yo insisto, yo no puedo aplaudir muchas cosas porque tantas de ellas no son tangibles. Hay una buena gobernanza o buena gobernabilidad, eso no es discutible. Creo que el proyecto o el sistema de becas es de lo mejor que ha habido en los últimos años, por lo menos en la entidad. Dichosos los que hoy lo están disfrutando. Sin embargo, pues no puedes focalizar todo en un solo rubro. Creo que tienes que, digámoslo, permear huevos a todas las canastas para que de alguna manera se logren equilibrios. Y es parte de lo que está pasando ahorita, creo, en este gobierno. Tienen tan cargados los dados hacia un lado, por así decirlo, porque la legislatura, como bien lo dijiste en un inicio, pues la gente ni siquiera debate los puntos de acuerdo, ni mucho menos. Sí. Todo se acredita a la voz de allá. Y eso, pues, ¿qué hace? Pues que todo se otorga o se, digamos, lo dictamina de manera unilateral, y cuando no hay diversidad de pensamiento, pues solamente un sector es el que se está satisfaciendo, digámoslo de alguna manera, con los beneficios que el gobierno otorga. No hay equilibrios, y eso es lo que tendríamos que estar buscando hoy en día. Fíjate que si habría que decir otro rubro, varón, vamos a decir, donde yo veo un área de oportunidad importante para este gobierno. No sé si has visto los números tú de porcentaje de la inversión con respecto al Producto Interno Bruto, ¿no? Cómo ha caído estrepitosamente, ¿no? Entonces, la inversión del Producto Interno Bruto. No, la inversión pública con respecto al Producto Interno Bruto estatal. Entonces, ahorita no logramos superar al periodo de Claudia Pablo Luis, que vivió 3 años delicadísimos por efecto de la pandemia. La inversión es mínima. El otro día me acuerdo que aquí en la mesa no me acuerdo quién de Morena criticaba a Toño Estazarán por el porcentaje de inversión que tiene y le decía, ha sacado la cuenta del Estado y era menos de la tercera parte. Es correcto. Entonces, la verdad es que falta inversión. La inversión privada tiene varios efectos. Uno de ellos es el efecto multiplicador económico, otro es el bienestar que genera, etcétera, etcétera. Entonces ha sido muy sujeto al acompañamiento de la federación,
que viene y inyecta dinero, pero de forma tampoco tan extraordinaria y cuando lo hace de manera inútil. Por ejemplo, la inversión esa grandísima, que ya no sé en cuánto quedó, Aaron, El tren. ya ni quiero ver, pues ya me agüita. El otro día fui a Cananea y estaba viendo ahí la obra. ¿Cómo puede ser posible que esté tirada? Pues no, pues ya lo iban a hacer, pues ya termínenlo, aunque no debió haber sido nunca. Todavía hay gente de Morena que descaradamente va y cuestiona la inversión superflua, dicen, del puente del Toño Pavlovich, del Toño Cesarán. Pero me traicionó el subconsciente. No, del Toño Cesarán dices tú, oye, ¿cómo puede ser posible? O que critican que, ay, me dejó el hospital inútil, Claudia Pavlovich y la fregada. Pues bueno, es lo único que bueno es la señora, de perdida dejó el cascarón. Así. Pero funcional, ¿no? Yo veo ese tipo de inversiones y digo, o por ejemplo que dicen, vamos a tener la planta fotovoltaica más grande de Latinoamérica. Pero no distribuye electricidad. ¿Pero eso en qué beneficia a Sonora, Aaron? Eso beneficia a la Comisión Federal de Electricidad, pero... Bueno, yo nunca le he entendido. Pues es que no tiene sentido. Están de... presumiendo algo que no tiene sentido, pues. No sé si me expliques. La vez que anunciaron lo de los puertos, la escena esa, que yo no sé quién lo hará hacer eso, a lo mejor, y por eso hubo cambios en la Secretaría de Economía, pero yo me acuerdo que subieron carros para exportarlos en el puerto de la Ford. Y no ha salido un solo hicieron carro toda de ahí. la maniobra y pues resulta que ya después se supo que iban 5 contenedores y el barco hizo como que arrancó y ya nunca volvió a utilizarse esa ruta. La carretera a Chihuahua, digo, está bien que una carretera no se echa de la noche a la mañana, pero pues ese ritmo, para cuando lo terminen, ya va a estar lleno de baches del principio. O sea, como que no hay una... Y anuncian planes así, megaproyectos, y ya te dices tú, canijo. Hay personajes ahí también que al principio estaban en un tal consejo económico, no sé si exista todavía, que también traían que nos quisieron vender como la panacea del nearshoring y la asociación que íbamos a tener estratégica con Arizona porque iba a ser el centro de los microchips del mundo y no sé qué tanto, y pues está bueno, pues, pero una sola máquina no hemos visto que se ponga de eso. No, nomás respaldo. Entonces, la neta, yo ahí sí veo una falta de consistencia en el proyecto económico que tiene. Sí veo mucha integralidad en el proyecto social, pero muy poca consistencia en el proyecto económico. Y creo que Sonora, si queremos sacar verdaderamente a la gente de manera sustentable de la pobreza y que deje de depender de ayudas, no estoy negado a que se le ayude al que menos necesita, es parte de los principios. Al que menos necesita. Digo, al que más lo necesita. Otra vez te volvió es parte del subconsciente. Es parte de lo que, ¿cómo se dice? De los postulados de mi partido, pues inclusive, ¿no? Desde la solidaridad y la subsidiariedad. Pero la verdad es que a veces hasta se empieza a creer uno esas historias de la carrilla comunistoide, ¿no? De que lo hacen para que voten por ellos y todo eso. Pues ya uno empieza, ya hasta duda, ¿no? Porque la verdad es, de esa narrativa de la derecha que dice que la gente de la izquierda sostiene y mantiene pobre a la gente para que dependan de la ayuda que ellos les dan y así sigan votando por ellos. Digo, entonces, es histórico. La verdad es que yo ya hasta lo dudo, ¿no? Me hace tan inhumano y tan raro, pero ya hasta digo, oye, de plano, ¿no habrá un pincelazo que les interese de verdad? O por ejemplo, yo sé que no es del Estado, pero el showcito que estamos viendo ahora de la presidenta llamando a los gasolineros para que le bajen al diésel, le sacan la tabla de cómo llegan al precio en el que está ahorita y dicen, no, tú bájale. Híjole, frega. No, pues ¿Y cómo le hago con los Pemex y con esto y con lo otro? Pero es igual que los productos del supermercado. Entonces, pues. está, la verdad es que o son gente que no tiene idea de cómo funciona la economía o de plano, pues ya ves tú una inconsciencia en un tema que es tan importante para la gente, ¿no? Bueno, pero ahí sí, lo de mantener a la gente pobre para que voten por ellos. Digo, pues si cuando fue una fábrica de pobreza es a partir
de la instauración del No, neoliberalismo. sí, por el eso te 88. digo que yo no lo termino y de en creer, pues, ¿no? Y en este periodo, y a ver si otra vez no volvemos a discutir, han salido 13 millones de la pobreza, datos Extrema, del INEGI. extrema. No, al contrario, extrema fue muy poco la pobreza. O sea, es decir, la gente, hay muchos cuestionamientos de que, no, ¿cómo no va a ser posible si apenas tienen para esto y lo otro? Bueno, antes la gente, esos 13 millones no tenía para comer todos los No tenía días, para comer ahora todos los sí. días. Así es. Así, Eso sí, ahí ahí vamos sí. a dejarlo, ¿no? Así es. Entonces, digo, es algo que no se había hecho nunca en la historia de este país, pero, y además con 2 años de pandemia, y lo que, y luego inmediatamente voltean a ver a los programas sociales, pues fíjense que no es lo que más ayudó a salir a esta gente de la pobreza, pues es el incremento al salario mínimo. Lo que decían los expertos, que sería un desastre si lo subí, y que la inflación, y que, pues no, o sea, ahí quedó demostrado que no. Pero Y claro, ayudan los sé programas sociales. No sé qué expertos, ¿no? Pero yo me acuerdo que cuando ya te lo he dicho muchas veces, nomás no quiero dejar de decirlo. Gustavo Madero, y nosotros hicimos una promoción para que se aplicara un cambio en la ley fundamentado con más de 1,5 millones de firmas. No estaba Calderón, estaba Peña Nieto, y ya existía, izquierda empujaba. Peña Nieto, yo te estoy hablando de un caso que yo conozco perfectamente, el otro yo no sé cómo estuvo. No sé si, pero déjame terminar esto de decirte, con Peña Nieto nosotros le pusimos la propuesta, el PAN iba en bloque apoyándola, por supuesto, y nadie más nos apoyó, incluido el PRD, donde estaban muchos de los miembros que ahorita forman la izquierda de ahora, y te quiero decir que ya existía el movimiento claramente definido Morena, y tampoco nos apoyaron, con una bola de justificantes absurdos, con una vileza política. Pero miren, ¿verdad? Donde pues ahí sí dejaron de importar los más pobres y pusieron muchas cosas. Roberto, pero a ver, si me permiten, pero también ese es un esquema de gobierno que ha sido fomentado los últimos años, por lo menos desde que tengo uso de razón, tengo casi 50 años. Aquí es, o vas con el que gobierna o vas en contra del que gobierna. Siempre ha habido una polarización. En aquel entonces eras parte de un sistema donde decías propongo, pero no tenías la otra parte. Hoy ellos tienen las condiciones para que lo que se proponga se logre. Nos devolvemos un poquito a lo local, y escuchaba en la mañana al de la Cámara de Empresarial que se van a ir muchas maquilas de Sonora, y eso ¿a qué responde? Responde a un sistema de gobierno donde nos gusta más el asistencialismo y hacerle ver a las personas que somos un gobierno generador de riqueza, que eso es imposible que sea así, no es funcional en ningún sistema económico mundial, porque ellos tendrían que ser generadores de condiciones para que la riqueza se genere. Lo que pasa es que aquí en Sonora se están yendo empresas, y nomás voy a hablar de Hermosillo, se hablan de al menos 8 maquilas que se van a ir porque no pueden competir con el tema de la inestabilidad del dólar. Ellos emiten que es por la fortuna. Dicen que está inestable el dólar. Digo, no inestabilidad, por el precio bajo, pues, o digamos que por la fortaleza del peso, y eso no es rentable con el tema de la mano de obra. Pero esas son condiciones que tendrías que verlas controlado al interior del país, porque no puedes tampoco dejar que se vayan empresas. O pues generar empresas locales, pues. Otro tipo de empleo, y que se vayan a la de las maquiladoras, y las maquiladoras puro... Pero para que se generen empleos que se ocupan. Pero para que se generen empleos que se ocupan. No, claro. ¿Y en Chiapas qué es lo que hacen? Claro. En Chiapas no hay maquiladores. Yo sé, pero eso es histórico, no es pobre. No, es que satanizan así de una manera muy simplista. Pero no hay condiciones. Para ser maquiladoras, mira, mejor y para hacer empresas las condiciones tampoco son buenas las que están otorgando ahorita los gobiernos que tenemos. A ver, ¿por qué nunca han pensado en darle valor agregado a los productos que en México se producen? Trigo, maíz, cártamo, sorgo, etcétera. O la misma minería, sacan los minerales y te lo llevas a otra parte. O sea, insisto, el gobierno no puede ser un generador de riqueza, jamás lo va a ser. El gobierno lo único que tiene que hacer es generar condiciones para aquellos que tengan la capacidad de generar riqueza con lo que ellos producen, se permea hacia abajo, no al revés. Aquí estamos agarrando el dinero que se paga de impuestos y se lo estamos regalando a las personas, no les estamos enseñando a pescar, les estamos llevando el pescado a la mesa, y eso no es funcional. No, ya vas a ver ese discursito de que pues es la realidad. Y la chinga. No, a ver. Es la realidad. Eso por supuesto que tiene que venir, pero a ver,
Los programas asistenciales existen Toda la vida. y no así, aquí no así, ¿no? Pero bueno, pero a lo que voy, en todo el mundo. En Estados Unidos, es más, ojalá tuviéramos ese tipo de... Pero universales. De apoyos que se tienen. Universales en Estados Unidos no, en Europa hay países que sí. Yo es lo que criticaría esa parte de la universalidad. Claro, porque- Quizás que llegue hasta la clase media, porque tenemos una clase media que está muy jodida, Que es pobre, ¿no? que es Está pobre. muy jodida, así Sí, es. claro, claro. Pero ya de media alta, o sea, a hacer un estudio socioeconómico. ¿Y para qué? Para que eso precisamente llegue a las zonas más vulnerables, que es la rural, que es donde está la pobreza extrema. Por eso te comentaba ahorita la pobreza extrema casi no, en este periodo de la 4T, casi no ha avanzado. Es que esa mucho, requiere de muy mucha poco. inversión pública Así para es, sacarlo. porque los lugares recónditos donde hay que llegar. Hay que pues, llevar la no llegan. luz, hay que llevar los Exacto. caminos, hay que llevar Entonces, los hospitales, las escuelas. ahí es donde Claro. yo haría una crítica así de que sean universales. Deberías de recortar, porque pues a un Slim, que chingados le sirven 4,000 pesos, pues, o aquí a un Fernández, o en fin, a un Burs, 4,000 pesos, pues que, o sea, o sea, no, 4,000, como 6,000 pesos, no, bueno. Pero me parece absurdo, o sea, no se podía comenzar por lo que estás diciendo, enseña el muy de... No, pero esa es la- para no decir derecha, muy del sistemita, de eso que nos metieron. Es que lo meten inconcluso, pues sí es cierto que hay que enseñar, o sea, por ejemplo el PAN Hay que venir, tiene hay dos que venir. pilares, que es la subsidiariedad y la solidaridad. Así es. Entonces una cosa es ser solidario, ¿no? Con el otro y entonces asistirlo, darle pescados, pero también tienes que ser subsidiario, o sea, las dos cosas. No quiere decir que es una u otra, Así es. porque no podría ser tan cómodo como... Es muy cómoda la posición, y lo coincido contigo, Aarón, desde el privilegio, Así es. decir, no, si yo sé pescar, ¿por qué él no aprende? Que la chingada, pues tú tuviste muchas condiciones que te enseñaron a Sí, pescar. o sea, la que él no las tiene. meritocracia Esa es muy relativa. es para Ajá. los iguales. Y ¿no? luego entonces, pero también es igualmente injusto, Aarón, ¿no? Pensar en nada más ser solidario y decirle, ya lo estamos ayudando, ya está bien. No, ese No, cuate claro que necesita no. hospital, necesita camino, necesita que le enseñes a trabajar, porque a lo mejor Fuentes ni de- eso sabe. fuentes de empleo permanentes. Y lo dicen, qué huevones. Oye, pues sí, pero qué manera de decirlo, por ejemplo, como lo dijo el Fox, pues, ¿no? Qué manera tan ignorante y tan corta, y cómo falta sofisticación ese pensamiento, ¿no? Ni siquiera conoce los estatutos de su partido. Pero en el PAN, por ejemplo, se dice, no te puedes quedar ahí. O sea, no te Es puedes avanzar. quedar nada más ayudando y dándole pescado. También le tienes que enseñar a pescar, ¿no? Desgraciadamente hay gente mal informada que desde la derecha, por dar la contra, se empiezan a ir para acá, y aparte desde su egoísmo, donde no entienden que hay gente que también necesita pescado, no nomás que le enseñes a pescar. Entonces, la verdad es que ha sido muy injusta esa crítica, así nomás al aire a la derecha, como también hay muchas críticas injustas a los comunistas, pues no como ustedes, Aarón, ¿no? Entonces, el comunismo tiene sus casos de éxito, ahí está China, ¿no? Pero habría que hacer muchas cosas que aquí estamos muy lejos. Pero hay que ver Pero la qué verdad, es. la verdad es que yo que veo también, volviendo al tema, Aarón, del caso del gobernador, yo celebro, y lo tengo que decir, pues, ¿no? Celebro que ha sido muy disciplinado financieramente hablando. Le entregaron un estado sumamente endeudado, con los ingresos colapsados, y le tengo que agregar, pero él se la ha comido completa de una manera institucional, así, mira, cero ayuda del Estado, de la Federación, donde le mandan hasta donde llegan las participaciones y un que otro programita que hasta todavía andan presumiendo, pues la gente no distingue, y ven 40 millones, dicen qué fregón, ¿no? Pero te compras 20 patrullas para todo el estado, pues. Entonces han hecho un esfuerzo, la verdad, ahí sí, mis respetos, ha hecho un esfuerzo de orden, que a lo mejor no le va a tocar ni siquiera a él cosechar, pero sí han establecido cierto reordenamiento financiero interesante, ¿no? ¿Qué otra cosa yo veo como área de oportunidad, ¿no? Yo veo que hay en la parte, vamos a decir, del apoyo a los municipios, aunque esta va junto con pegado, por eso los quiero decir en ese orden,
sus mismas limitaciones han hecho que a los municipios, y ahí sí sin distingo de colores, los hayan dejado prácticamente abandonados. Entonces, ha sido un cambio muy drástico para las administraciones municipales que venían siendo apoyadas desde hace Pero eso muchísimos es de la parte años. de la federación, ¿no? Yo creo que Programas de... yo creo que también el Estado, Va de las dos porque el partes. Estado paripaseaba mucho de los proyectos, sobre todo en la materia de seguridad y todo eso. Entonces están prácticamente abandonados. O sea, los ayuntamientos están en la de plano así, pues si no más basta recorrer el Estado, pasar por sus calles principales, con eso tienes para hacer un diagnóstico, no necesitas hacer más. Entonces, veo un abandono ahí, veo limitaciones en inversión de mantenimiento de infraestructura. O sea, yo veo muchas de las 5,000 escuelas que hay en el estado, bueno, 3,000 planteles, ¿no? Aquí me va a Casi corregir. 4,000, Sí, 3,900 planteles que hay en el estado, están en una situación. El otro día fui, aunque no es del caso, pero un CONALEP que a la maíza, o sea, Prácticamente ya precario. es más, o sea, quisiera que se dieran la vuelta y ¿En empiezas dónde? ¿Qué CONALEP? un CONALEP que está acá por el Parque Industrial. El Y luego aquí donde está ese y aquel. Porque No, el de aquí está todo dar, el que está por el Colosio está todo dar. No, no, Y pues, luego sí, me tocó yo vivía- las primarias, salvo las de ¿cómo se dice? Ivy League, que le Ivy dicen, League. no, las primarias que están, como todas las escuelas como la públicas hay Heriberto donde la de Baja, la esas. Prevo y Salvo esas, esas, las que te- están acá. la 12. te vas allá donde requieren más apoyo la Muy gente jodidas. para salir precisamente de sus condiciones. Híjole, las telesecundarias. No, esas ya ni existen. Es una locura, es una locura. Sí. Entonces vayan al Tazajal, vayan a la Victoria, dense una checadita, ¿verdad? Para que vean que no les estoy diciendo mentiras. Y entiendo, yo no me animaría a hacer una crítica frontal y directa a la responsabilidad que tiene el gobierno del Estado, porque es muy injusto, pero es consecuencia de esa descomposición financiera que él heredó y también a una falta de apoyo institucional de la federación. Entonces el modelo de gobierno de Morena ha sido a costa de la depresión en la inversión pública, para el bienestar, no para el fomento económico, Aaron. Estoy hablando de hospitales, de escuelas, etcétera, o de la seguridad pública, a cambio de tener suficiente dinero para estar otorgando los apoyos para sacarlos de la pobreza, que es una pobreza salarial. Pero las brechas, como lo analizamos cuando estuvimos aquí, en la de educación, en la de salud, pues se están ampliando. Entonces, al rato va a haber un colapso también ahí, que ni siquiera con lo que ahora ganan más, que lo celebro, la gente les va a alcanzar para compensar las pérdidas que han tenido en los otros servicios que recibían. Baltasar. Fíjate que coincido en parte con lo que dice Roberto, creo yo que es lo que tenemos que estar atacando. Yo voy más allá de eso y me quedo con el mismo discurso de entre gobernar y el tema de administrar. Yo creo que el tema de los programas sociales todos son buenos, pero ninguno puede ser universal porque hay gente que realmente no los ocupa. Y cuando estás destinando todo el recurso que te llega a eso, pues también haces digámoslo que un bloque de ciudadanos pues que se les facilita más el vivir sin hacer mucho o haciendo poco, o algunos de ellos haciendo nada, en vez de buscar maneras de, digámoslo, de solventar sus propias necesidades. Nos vamos con programas como Jóvenes Construyendo el Futuro y con conocimiento de causa, te puedo decir, que muchos de ellos ni siquiera cobran el dinero. Son las mismas empresas que se les otorgó el programa y lo echan a volar. Nos vemos becas a muchos estudiantes que realmente pues ni siquiera lo ocupan porque viven, digámoslo, en buena solvencia económica. Todavía nos vamos a los adultos mayores, que muchos de ellos ya están pensionados, muchos de ellos, digámoslo, que a lo largo de su vida construyeron algo sustentable para poder no necesitar ese apoyo que es poco, pero para otros muchos es demasiado. Entonces vamos focalizando que a esos que tienen más necesidad, a lo mejor será un poquito más y el resto se pueda, digámoslo, que fomentar el tema de desarrollo urbano o el tema de infraestructura hidráulica, que mucho hace falta, el tema de educación, el tema de seguridad y sobre todo el tema de salud, que son los tres ejes primordiales para el buen desarrollo, digámoslo, de una entidad y de un país: salud, educación y seguridad. Sin eso, desgraciadamente, pues vamos a tener muy pronto, si las cosas siguen como hasta el día de hoy, un sistema colapsado. Fíjate, eso de que decías ahorita que del pescado, que no le des el pescado, enséñale a pescar. Bueno, Jóvenes Construyendo el Futuro es un programa así, y desgraciadamente
muchos, o sea, de la oposición irresponsablemente y muchos medios sin ética, he escuchado periodistas, de renombre nacional, decirle ninis. Les regala el dinero a los ninis. No es así, no es así. O sea, no es jóvenes construyendo el futuro de que va a estar un chamaco tirado en la casa rascándose el ombligo y le va a estar llegando una lanilla ahí. No, no es así. Tiene que inscribirse en una empresa. Por decir, a ver, a mí me llama la atención la comunicación, voy a ir a la radio. No, no en teoría, pues yo también conozco y yo estuve en una radio donde había había por lo menos unos 8 morrillos que estaban trabajando ahí con de Jóvenes Construyendo el Futuro. O sea, 5 horas van a trabajar y les llega, o sea, el gobierno les paga y no pueden estar más de un año en esa empresa, porque se supone que ibas a aprender tú el servicio y o te contrata la empresa o al final te da una carta de recomendación y para generas una experiencia personal. Que te diga, oye, él trabajó en esta es su área, aprendió esto. Bueno, ese es el programa que muchos de pronto se aprovechaban y le decían, oye, la empresa, la carta, yo la empresa, ni vengas a trabajar, mira, yo te voy a dar, así es, te voy a dar 2 millones, así. Pero eso sí, a ver, es inevitable. Siempre ha existido esto, va a seguir existiendo. La onda es aquí que sí los pero fíjate pero hay que generar, pero había no supervisión. Podemos quedarnos y conformarnos de eso. Ahí en la radio, donde yo estaba, te caían de sorpresa los supervisores. Digo, no sé si tengan la suficiente capacidad como para ir a todas las empresas, pero por lo menos a mí lo que me tocó fue función. Y se ha sabido de muchos de esto que estábamos hablando de las empresas que no lo hacen, sí. Que no lo hacen. ¿Por qué? Porque eran descubiertos también, pues, ¿no? Y se daba a conocer, bueno, entonces eso de repente lo quieren generalizar y decir, es que no sirve porque pasa esto. Pero no en todas. Pues, no, es que no decimos, no decimos que no sirven, decimos que no sean universales. Decimos que no sean universales, tienen que ser focalizados, tienen que ser a quien realmente lo ocupa. No se lo puedes dar a todo el mundo, Aaron. Porque no va a haber dinero que alcance. A ver, pero Jóvenes Construyendo el Futuro estamos hablando de otra cosa, pues, ¿no? Es precisamente el pescado, ¿cómo es? Le enseñas a pescar, pues. Sí, pero mira, pero todavía hoy en día, y te lo digo con conocimiento de causa, pues, pero no se trata de evidenciar a nadie, pero yo sé de empresas que no va la gente y pasan una mochada a los claro, como todo. Entonces, porque somos, y ese, por ejemplo, a ver, es culpa entonces también de la 4T. Por eso, pero es que fuéramos una piscicultura pero lo que tenemos que empezar a trabajar. Nórdica, ¿no? Pero a ver, ¿qué tenemos que empezar a trabajar? En mecanismos que sean realmente eficientes de alguna manera, para que eso no pase. Digo, con las nuevas tecnologías sería mucho más sencillo, muy fácil, un biométrico en el estado o en el lugar de trabajo de ese personaje que está, digámoslo, erogando ese recurso. Pero bueno, lo hay que ajustar. Hay que ajustar. Y ya lo hemos hablado aquí mucho, precisamente con Roberto, es que tiene que venir una reforma fiscal bastante profunda, agresiva, donde verdaderamente pague el que más tiene, los que más tienen, para poder seguir dando todos estos apoyos y generar. Yo estoy de acuerdo, pero usted que nos está escuchando y que cree que tiene, no nos referimos a usted, para que no vaya a dejar de votar por... hablo a la cámara, pues no, porque hay mucha gente que dice, oye, no me gusta cuando dicen que si ya pago un chorro de impuestos. Es que nosotros dijimos los que más tienen. ¿De dónde sacas tú que eres de los que más tienen, no? Porque la gente también nos han puesto esa cultura, ¿no? Y en parte es de la narrativa nueva, de cualquiera que tiene 3 pesos es rico, ¿no? Y no es así. Aquí estamos hablando de los grandes capitales del país. Con que traigas buen carro ya crees que no saben que lo debes de por vida. La friega que te estás poniendo para pagarlo, ¿no? Pero el punto no tengo casa, pero tengo carro, es un camarada. El punto es que yo creo que nos referimos y en el acuerdo estamos, Aaron, de que son los grandes capitales del país, que mientras un asalariado de clase media paga el 35% más otros impuestos, puede llegar hasta 40% de sus ingresos los pagan en impuestos, pues resulta que Carlos Slim paga el 16%. Es correcto. Entonces, pues ellos son, o sea, y estamos hablando del 80% de los ingresos de ICR, por ejemplo, del país. Entonces, pues ahí podrían salir los nuevos hospitales, la nueva inversión en el sistema de justicia que requerimos, y no estamos hablando de policías.
estamos hablando de investigadores, que cada crimen que se comete en este país no se archive. Ya viste No lo se que está archive, haciendo, por ejemplo, se alcalde investigue de Nueva realmente. York? Bueno, el gobernador es, ¿no? O alcalde. ¿qué es? El alcalde. Alcaldes, Allá los alcaldes, alcaldes sí. la rifan, pues, ¿no? Sí, sí, tienen bastante peso. Sobre todo el de las ciudades así. ¿no? Las ciudades grandes. Está poniendo un impuesto bastante agresivo ahí para ciertas viviendas de cierto valor que no están siendo utilizadas. O sea, ¿por qué eso genera gentrificación? Entonces, Así es. empiezas a comprar tu propiedades. Entonces dices, bueno, las que no estén ocupando van a pagar tanto. Sí, la compraste por negocio, Pues, Digo, de hecho, aquí existe... La compraste no, por negocio. Está aquí bien que existe algo parecido. no te grabe yo como Santana por las ventanas que tienes y esas cosas, ¿verdad? Pero sí te voy a grabar porque estás haciendo negocio. Es una forma de hacer negocio. Compras una propiedad, la tienes guardada, ya sea que estás queriendo engordarla con plusvalía o ya sea que la estés rentando por abajo de cuerda. Pero es evidente que Sí. estás haciendo negocio, si no, ¿para qué le ibas a comprar? Pero aquí, ¿Ah? aquí pasa algo parecido. Aquí los terrenos que tienen construcción es mucho más barato el predial que un terreno que está baldío. Eso es progresivo, Eh, es lo es que decía progresivo. Puebla, ¿no? Entonces aquí sí pasa eso, pero pues digo, lo que pasa es que Sí, muchas o veces sea, por ejemplo, no lo vemos. ¿Qué pues. está pasando en Ciudad de México, en estas colonias la Roma, la Condesa, las famosas Valle, de la todo, gentrificación. Polanco? Pues es que son 3, 4 inmobiliarias, incluso en una está hasta BlackRock, esos cabrones están metidos todo ahorita que están tan de moda con el fracking, también están en el sistema inmobiliario y esos son los que están comprando y están gentrificando todas esas zonas. ¿Y qué va pasando? O sea, gente que se está saliendo de esa Pero zona. por su libre Y elección luego, ahí, pues. pues no por su libre ¿Por qué se elección. van? ¿Quién los No, corre? pues los mismos estos... El costo de como vida. Que el costo de El costo de vida. exactamente. Ah, porque no el es de costo la de vida. casa, Es pues, que está- la está rentando. No, porque les O sea, sale quiere muy que se la caro sigan el rentando acceso al a todo mismo lo que está precio. alrededor. Compran, ¿qué se está haciendo? Negocio, la plusvalía, es más, vivir ahí. Pero pagan los servicios, todo. impuestos la gente, pues. O sea, si yo tengo una aplicación Airbnb donde lo haya comprado, el Airbnb te descuesta los impuestos. No, Sí, no, pero se está pero- refiriendo, no, o sea, sí no, sí pues tiene no, razón el Aarón. No. Él se ¿Qué es lo que refiere está al que tratando vivía de ahí. evitar el alcalde de Nueva York? Ajá. Que un solo o pocas manos estén comprando todas esas bien. ¿Por qué? Porque evidentemente se va a encarecer y es lo que está sucediendo en Ciudad de México con esto de la gentrificación. O sea, Pero ¿qué oye, es lo que les duele de la gentrificación? ¿qué les duele? Ajá, que cuando El dicen... costo de vida, ¿cómo que qué les va a Pero el doler? costo a quién, si el dueño de la casa no le está Mira, costando yo le voy a más. explicar así, a grosso modo, lo que Ajá. dice la gente Al que les la duele. renta. Yo vivo ahí, Ajá. pero yo no tengo el ingreso que tiene la demás Así gente es. que Ah, vive ahí. bueno, Entonces, yo no pues puedo vete a vivir otra ahí colonia porque no o puedo cómprate tu adquirir casa. lo que está alrededor. Entonces, Pues es que los la están fregada, obligando pues, a mudarse sí. de casa. Al rato Sí, van a decir, Roberto, me tienes pero- que vender barato, está como la pero en Chema, que México- dice que tienen que vender en barato México el salirte diésel. a vivir. No vende barato, pero que no se esté especulando de esa manera y que no se estén yendo los costos. Y toda esa gente, ¿qué es lo que sucede? Que se sale de esa zona imagínate en México, En Ciudad de México te tienes que ir a hay los cerros. gente que tiene que dormir ahí en el bar, que a lo mejor trabaja en un bar y tiene que dormir ahí porque no se puede ir hasta donde vive. Es correcto. En fin. Pero bueno, es un sistema que ellos crearon, pero bueno, eso no lo podemos evitar. Creo que hay que ver cómo se va a ajustar. Por eso. Pero lo que sí está claro, lo que decía Roberto ahorita y coincido plenamente, es que quienes somos clase trabajadora somos los únicos que cumplimos al 100% o cabalmente con el pago de todos los impuestos. te dan ni chance, Y todos aquellos que digámoslo de alguna manera, tienen mucho dinero, pues buscan el cómo evadir el pagar completamente todos sus impuestos. Entonces, realmente, pues el 80% de las personas pagan, pero ese 20% que genera el 80% de la riqueza del país, pues no paga lo justo. Y es donde no hay un equilibrio, digamos, Ahí económico. no le han querido entrar, y eso que es un gobierno progresista. No le ha querido entrar. Acuérdate que cuando recién inició el gobierno, el 2019, Monreal, y luego Monreal, metió una iniciativa para ajustar a los bancos todas las comisiones, hasta que desde que entras, estás respirando y ya valió mal, ya te están cobrando, ¿no? Correcto. Incentivarlos a prestar dinero. pues, Y el presidente en ese momento, López Obrador, lo mandó echar para atrás. Entonces dice, bueno, ahí están las limitaciones de la 4T, ¿no? Venir, bueno. Presumen, fíjate, son de los países, por ejemplo, BBVA, presume que sí. es el segundo país, creo que el segundo Con mayor tercer país ganancias. con mayor ganancia en todo el mundo, con una economía que no está ni cerquita del segundo, tercera del mundo, y Así es. y luego dicen,
y creo que es como el 18avo que más presta. O sea, fíjate bien, pero es el tercero que más gana. Entonces, qué nocivo. Se o sea, está que llevando, ahí sí, está clarísimo así el es. El dinero se extractivismo, está porque yendo. ni siquiera es un banco que tiene capital nacional en su gran mayoría. Entonces, lo están usando para cobrar comisiones y como no hay control, pues se lo van quedando y la verdad es que sí se tiene que regular eso, ¿no? No hay incentivo a la inversión. Sí, totalmente Bueno, de acuerdo. para cerrar entonces, mira, dice y Gibran Medina aquí, el hospital de Vicam sí lo hizo el gobernador, lo ejecutó Sidur en No, esta administración. lo hizo, sí, pero con un convenio, está en el marco del apoyo del plan de justicia yaqui, esa onda, ¿no? Sí. Sí, pero No, pues al rato también va a decir le que- mandaron el dinero para hacerlo, pues no, eso no hay problema. Pues, qué bueno, y lo ejecutaron bien. Ahora, pues. la pregunta sería, hay que ver qué tan ¿Cómo bueno es el funciona? servicio. A ver si Hay es que ver cierto cómo funciona. Así es. Yo creo que aquí el cuestionamiento no es Bueno, tener- se supone, eso sí, ¿no? Que está funcionando, es más quien, la colega esta Cintia García alguna vez fue a hacer ahí algún reporte y sí sí. funciona, Qué bueno. está funcionando, y ella no es precisamente 4T, pero bueno, Pero en fin, bueno, ahí no, sí. yo creo que al final, como te comentaba, nada más hay dudas, hay aplausos, claro, el sistema de becas hay que aplaudirlo, el sistema de, digámoslo, de seguridad también hay que aplaudirlo, sin embargo hay que ver y echarle un poquito más de ojo clínico a dónde se han ido miles y millones de pesos en proyectos como la Sauceda y sobre todo aquellos tampoco que no están terminados y también se les ha invertido mucho dinero y de alguna manera ver si le van a dar continuidad, porque yo creo que el año que queda no le alcanza y si queda así tirado a la basura como muchos otros proyectos que no han trascendido a través de los gobiernos, pues híjole, qué desperdicio. Cosa que no pasó con el hospital también, que hay que aplaudirle al gobernador. Claudia no lo terminó, se fue una inversión de 1.600 millones a más de 2.000 millones y el gobernador, digamos, lo que apechugó ese superávit y digamos lo que lo echó a volar. Lo echó a volar nada más, pero con sus deficiencias y sus carencias, pero ahí está. Hay que echarlo, hay que terminarlo. Pero en todo lo demás, pues, ¿qué te digo? Hay mucho que construir. Bien dice Roberto, agarró un estado hecho trizas y pues también era difícil, digamos, lo que reacomodarlo en tan solo 6 años. Acaban a mi madre le acaban de operar, hoy le dieron de alta, en el hospital aquí del estado, el que es IMSS Bienestar, ¿no? ¿En el nuevo? No me puedo quejar de nada, ¿eh? ¿En el No me nuevo puedo o en quejar. el...? En ese sí, el nuevo, que es IMSS Bienestar ahora, ¿no? Me voy a estar el comentario, pero bueno, así es que depende de quién conozca. No me puedo, la verdad, no me, digo, y las cosas, lo de siempre, ¿no? Las batallas muchas veces de siempre, de que toda la vida está, pero es que cuando dicen esto de que ahora como nunca está, híjole, bueno, he visto casos, no estoy diciendo tampoco que esté mejor, Claro. pero esas exageraciones de que como que si entró la 4T y se cayó el sistema de salud, eso es una vacilada, eso es mentira. No, ha sido, es una bola de nieve. Es algo que ha sido gradual, ¿eh? Así es. Pero ¿sabes qué sí cambió, Aaron? La falta de cobertura. Porque de alguna manera con el programa que fue muy criticado, pero lo quitaron, Seguro funcionaba Popular. el Seguro Popular. Aquí en Sonora llegamos a tener bandera blanca. Es decir, prácticamente todo el que quería estaba inscrito. No, llegamos a tener creo que más del 95-96% de gente cubierta en alguno de los sistemas nosocomios, de sí. salud que hay. Así es. Entonces, eso te cubría muy bien. Y era un seguro muy básico, que era caro para el gobierno del estado, porque lo cubría. el gobierno federal te mandaba una parte y otra parte la tenías que apoquinar tú. Pero me acuerdo que en aquel entonces, dada la importancia, dijimos, pues vamos a hacer un esfuerzo y que sea el legado que dejemos, ¿no? Pues llegaron otros y dijeron, no, eso no vale la pena, y luego ya de plano lo quitaron el programa. Y ahí quedó mucha gente sin cobertura, ¿no? Y ahí sí es canijo, porque el Hospital General obviamente no se da abasto a toda esa necesidad, y el Seguro Social, yo veo las colas porque salgo temprano en la mañana y veo a las 7 de la mañana una bola de gente dándole A las la vuelta. 4, Roberto, están Dándole ahí. la vuelta, agarrando turno. Eso no lo veía antes, te lo digo con toda honestidad. No lo veía antes. Entonces, no sé si sea porque simple y sencillamente es más la demanda, ¿verdad? Ahora, y la infraestructura es la misma o menos, o simple y sencillamente algo cambió adentro en su administración, que no atienden como debe Sí, de ser. hecho, el centro de Me da salud de mucha cada tristeza tarde a lo mí, acaban de sobre cerrar. todo en agosto,
O sea, cuando pasas así en agosto y ves a los señores, porque muchos son mayores de edad. O sea, perdón, gente mayor. Sí. Y pues da mucha tristeza, ¿no? Yo sí creo que hay una deficiencia real. ¿Y sabes cómo también se nota? Pregúntale a cualquiera que tenga, que practique la medicina en forma privada y te va a decir Le ha aumentado. cómo le ha Sí, aumentado sí. significativamente y exponencialmente a partir del 2019, cuando se vino la pandemia, obviamente, terminó la pandemia y dijeron, ya se acabó la fiesta. No, siguió, porque muchos procedimientos que podían aguantar la gente y a la programación que te daban, ahora los mandan quién sabe para cuándo, porque hay falta de infraestructura. O sea, yo no hablo de la falta del ánimo y compromiso de los doctores, al revés, debe ser mayor ahora, ¿no? Desde la entrega y todo eso, ni hablo de la falta de intención, ni siquiera hablo del abastecimiento de medicamentos, no lo voy a cuestionar. Es en los procedimientos médicos ya mayores, ya la gente está batallando mucho para las programaciones, sí más que antes, Aaron, es evidente, y pues los tenemos que reconocer. Ahora, qué bueno que en el caso de tu mamá le fue bien, debe haber muchos casos así también, pero pues hay muchos casos también que... No, yo uno de los mejores médicos que consulta también un hospital privado muy famoso, el doctor Carlos González Méndez, excelente neurocirujano de lo mejor, y que también opera en el hospital general. Bueno, hoy bien, ¿cómo es? Bienestar, ¿no? Muy bien, y una válvula, porque traía hidrocefalia. Sí. Es cuando se te va quedando líquido, para drenar, ¿no? Pues. En la cabeza. Pues una un válvula, catete para que así es, solamente esa válvula, pues en lo privado me hubiera costado 150,000 pesos. Por lo menos. No pagamos ni un 5, no, o sea, había eso, pues es lo que te digo, muchas veces dicen, es que no hay, que sí, yo sé, sí hay, pero la exageración con la que hoy peor que nunca, bueno, estoy viendo que o le tocó suerte o no sé, pero sin pagar un solo quinto, por eso hubo un estudio socioeconómico, por supuesto, sí, por todo supuesto. eso, y lo que pero ni de chiste lo que se hubiera pagado en un hospital particular. O ahora ya ves los pinches seguros, como también en muchas ocasiones te buscan por dónde no pagar. ¿no? O no, pues tienes que pagar esto también de coaseguro, o fíjate que sale no igual. cubría esto y tienes que pagar otro. Eso es un problema y ese sería un tema interesante. Y sabes también, que ¿no? sí. Y ya ves lo que ha sucedido. Fíjate que hay que hacer un análisis serio de eso, Aaron, porque la gente que ha pagado seguros toda la vida y que llega a una etapa donde ya no es productiva necesariamente. Ya no puede pagar. Y llegan al punto, y con estas tonterías que hicieron, porque es una barrabosada lo que hicieron ahí ahora el año pasado con la reforma fiscal, y se alteraron los precios de manera enorme, en medida por eso y en otra medida porque seguramente han de haber agarrado el raite los aseguradoras y le subieron de su cosecha. Entonces, no hay nada que los regula. Hay una iniciativa muy buena de un diputado del PRI federal y haz de cuenta que terminó de hablar, todo el mundo conmovido y cri, silencio en la sala, ¿no? Nadie le dijo nada. Es que dicen que no hay reformas que cuesten dinero que pasen ahorita. Porque sí, la verdad es que es muy injusta eso que está pasando y está serio y vamos que volamos, así que más vale que nos pongamos las pilas, pues, ¿no? Dice acá Baltasar Francisca García, sí existe en Aconchi, tenemos una excelente telesecundaria, en Banamichi también hay otras. Ay, sí. Te voy a decir por qué en el Río Sonora siempre han sido así, y en algunos casos hasta mejores que en las escuelas particulares, porque en gran medida la infraestructura la soporta la población. Sí. En el Río Sonora y en la Sierra, por lo general, no hay pobreza. Entonces la gente tiene una clase media alta, estable, y no tiene más a dónde mandar a los chamacos porque no hay escuelas privadas por los volúmenes tan pequeños de población que hay. Y son ejemplares las escuelas que tienen, Aaron. Y ¿sabes qué otra cosa tienen muy bonito ahí? Y es cultural y crecen con ello y se los admiras luego a la gente de manera colegiada, cómo se comportan. El hecho de que el dueño del rancho
está sentado en el pupitre, que a lo mejor enseguida está sentado el hijo del capataz. El hijo del capataz. ¿Es El cierto? hijo del dueño con el hijo del capataz. Y del Se vaquero, generan una y eso. amistad Sí. muy bonita y de mucha solidaridad. No, y luego ves también los Es bares otra que- cultura. Pero estás diciendo que la gentrificación está bien, toda la gentrificación. ¿Qué genera? No, Guetos. pero desgraciadamente... Guetos, pero, sí, cómo no. Ah, No, Una también 60 lo- grada es lo tam- mejor. también lo La 60 arreglamos. grada. Órale, ese sería para el próximo, un próximo tema, sí, ¿no? ¿Cómo no? Dice, uno de tus invitados se le escurre lo fifí. Jaja, ni modo. ¿A cuál de los dos? Será Roberto Roberto. que anda diciendo aquí que la gentrificación está bien y le chinga. Pero bueno, cerramos ya entonces, o algo. No, Estamos bien. estamos bien. Está bueno. Bueno, muchas gracias a todos ustedes por la conexión. Nos vemos y nos escuchamos mañana a la 1 de la tarde acá en La Polaca con Aaron Tapia. Gracias.